Vida de Santa Ángela de la Cruz. Ángela de la Cruz Guerrero nace en Sevilla el 30 de enero de 1846. Hija de padres honrados y pobres. Su padre, José Guerrero, había venido a Sevilla de Grazalema, pueblo de la serranía de Ronda, entre aquellas oleadas de inmigrantes a las grandes ciudades en busca de mejor colocación, que suelen acompañar al desarrollo de la civilización industrial. Casado en Sevilla con la joven Josefa González, cuyos padres eran también procedentes de Araal y Zafra. Los dos esposos, Francisco Guerrero y Josefa González, piadosos cristianos, llegaron a tener hasta 14 hijos, de los cuales solo 6, 3 hijos y 3 hijas, sobrevivieron hasta edad adulta. Ambos trabajaban para el convento de los Padres Trinitarios, poco distante de la calle Santa Lucía número 13. Donde ellos tenían su casa cuando nació Angelita. El padre hacía de cocinero y la madre lavaba, cosía y planchaba la ropa de los frailes. La niña fue bautizada en la parroquia de Santa Lucía, el 2 de febrero, con el nombre de María de los Ángeles, pero para los que la conocen será siempre Angelita. El padre, hombre aficionado a la lectura de libros piadosos, se hizo querer y respetar de sus hijos. En el barrio tenía buena estimación. Llevaba consigo a la niña, aún pequeña, a los rosarios de la aurora. La madre, bondadosa, vivaracha, imaginativa, como buena sevillana, trabajadora y limpia, tenía a su cuidado un altar de la parroquia, lo cual facilitará a la niña Angelita entrar con frecuencia en la iglesia y postrarse a los pies de la Virgen de la Salud, donde la encontraban de niña rezando de rodillas. En su casa aprendió los buenos ejemplos de piedad, pero también el celo de su madre, que cuidaba con sus pocos recursos que fueran bautizados cuanto antes los niños pobres del barrio, haciendo de madrina de muchos. En una habitación de la casa ponía un altar a la Virgen en el mes de mayo, y allí se rezaba el rosario y se obsequiaba particularmente a la Virgen. Angelita fue siempre bajita, vivaz y expresiva. A los 8 años hizo su primera comunión. A los 9 fue confirmada. Asistiendo pocos años a la escuela, aprendió los elementos de gramática, cuentas, leer y escribir lo suficiente para comunicarse, pues aún en su mayor edad lo hará con faltas de ortografía. Llegada a la edad de poder trabajar, sus padres la colocaron como aprendiz en un taller de zapatería, con todas las garantías para que en el mundo del trabajo no perdiera su inocencia y virtud cristiana. La maestra de taller, doña Antonia Maldonado, era dirigida espiritual del canónigo don José Torres Padilla, que tenía en Sevilla fama de preparar santos. Le llamaban el santero, por el tipo de personas que con él se confesaban y dirigían. Con él pondrá en contacto doña Antonia a la ferviente discípula Angelita Guerrero. Allí se organizaba diariamente el rezo del rosario entre las empleadas y se leían las vidas de los santos. Cuando Angelita conoció al padre Torres Padilla, tenía 16 años. 3 años después pedirá su entrada como lega en el convento de las Carmelitas Descalzas del barrio de Santa Cruz. No la consideraron con la salud y energías físicas suficientes para los trabajos de lega y no la admitieron en el convento. Por aquel tiempo se declaró la epidemia de cólera en Sevilla y Angelita tuvo ocasión, bajo la dirección del padre Torres, de emplearse con generosa entrega al servicio de los pobres enfermos hacinados en los corrales de vecindad, las víctimas más propicias de esa enfermedad. Sus deseos de vivir solo para Dios y para el servicio de una consagración total de su persona en la vida religiosa aumentaban. Bajo el consejo del padre Torres intentó hacer el postulantado en el Hospital de las Hijas de la Caridad de Sevilla. Lo comenzó en el año 1868 y, aunque su salud era precaria, las religiosas hicieron esfuerzos por conservarla, procurando enviarla a Cuenca y a Valencia para ver si se fortalecía. Tuvieron que devolverla a Sevilla para probar de nuevo con sus aires natales, siendo novicia. Pero todo fue inútil. Sus vómitos frecuentes no le permitían retener la comida. Tuvo que salir del noviciado, y lo más doloroso para ella es que todo esto sucedía cuando su director, el padre Torres, se encontraba en Roma como consultor teólogo del Concilio Vaticano I. En su casa la acogieron de nuevo con gran cariño, y en poco tiempo el Señor permitió que recobrara su salud.
También volvió al taller de zapatería. Regresó pronto el padre Torres al tener que suspenderse el concilio en 1870. También él la recibió con todo cariño y siguió guiándola por los caminos difíciles por los que Dios quería conducirla. Ambos preveían que Dios la quería para algo que no adivinaban aún. El 1 de noviembre de 1871, Angelita prometió, en un acto privado, a los pies del Cristo en la cruz, vivir conforme a los consejos del Evangelio. En 1873 tendrá la visión fundamental que le definirá su carisma en la Iglesia: subir a la cruz frente a Jesús, del modo más semejante posible a una criatura, para ofrecerse como víctima por la salvación de sus hermanos los pobres. Bajo la guía y mano firme de su director espiritual, irá recibiendo de Dios los caracteres específicos del instituto que Dios deseaba inaugurar por su medio en la Iglesia, la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Ella siguió trabajando en el taller como zapaterita, a la vez que, por encargo de su padre espiritual, dedicaba su tiempo libre a recoger las luces que Dios le daba sobre su vocación y futuro instituto, hasta que recibió la orden de dejar el taller y dedicar todo su tiempo a la fundación. En junio de 1875 tenía ya otras 3 que deseaban seguir la aventura de esa vida que el Señor inspiraba a Angelita. El 2 de agosto de ese mismo año se inauguraba la vida de comunidad en un cuartito con derecho a cocina, alquilado con el dinero que dejaba la mayor de las 3 primeras compañeras, en la casa número 13 de la calle San Luis. Desde aquel día comenzaron sus visitas y asistencias a los pobres, con tal fervor que aquel día se olvidaron de preparar la propia comida. De aquella pobre habitación, en sucesivas etapas, irán pasando primero a una casa del barrio de San Lorenzo, donde encontrarán la protección del párroco, después cardenal, actualmente beato, don Marcelo Spínola, luego a la calle Lerena, más tarde, en 1881, a la calle Cervantes y finalmente, en 1887, a la calle Alcázares, hoy denominada Sor Ángela de la Cruz, donde morirá nuestra santa. En 1877 se había fundado la primera casa filial en Utrera, de la provincia de Sevilla. En 1880 se fundará la Casa de Carmona, Sevilla, y aún seguirán 23 fundaciones más en vida de Sor Ángela de la Cruz. A la vez que crecían las fundaciones, se multiplicaban las vocaciones de almas generosas. Los ejemplos de sacrificio, caridad y humildad de las Hermanas de la Cruz llegaron a ser un elemento connatural con el paisaje ciudadano de Sevilla, tan querido que, aun en época de persecución, los sevillanos decidieron que a las Hermanas de la Cruz no se las tocaba, mientras se llegaban a quemar otros conventos e iglesias. Su ejemplo de caridad, pobreza y humildad se extendió por Andalucía, Extremadura y, poco a poco, a otras regiones de España, también a Argentina e Italia. La madre acudía a las fundaciones, trataba con los fundadores bienhechores, procuraba que las casas fueran de acuerdo con el espíritu de la compañía, pobres y austeras, con lo necesario para su ministerio propio. Lo mejor para la capilla, el resto desprovisto de todo adorno, y lo más propio de pobres y penitentes. Una vez establecidas las superioras y las hermanas, exhortándolas a vivir según el instituto, las dejaba en las manos de Dios y se comunicaba maternalmente con ellas por cartas, para fomentar ante todo su espíritu y responder a las cuestiones que se presentaban. Así se inició una correspondencia epistolar de tal calidad espiritual que la pobre zapaterita, negrita y tontita, como se consideraba ella ante Dios, ha dejado un verdadero tesoro de enseñanza espiritual. Pocos autores espirituales se le podrán comparar en la capacidad de penetración en las almas, la sintonía y la luz que ofrece para encarnar la sabiduría de la cruz en la vida concreta. Su alma caminó de claridad en claridad a través de las pruebas interiores más terribles, apoyada en la clarividencia y firmeza de su director, hasta las cumbres del desposorio espiritual con Cristo. El 22 de marzo de 1873 comienza a descubrir con nitidez su carisma personal de ser ante Dios y la Iglesia Ángela de la Cruz.
tuvo una visión del Calvario con 2 cruces, una frente a la otra y muy cercanas. En una estaba Jesús crucificado. Se sintió llamada por él a crucificarse de modo semejante a él en la otra. Y dijo, con unos deseos tan vivos y una ansia tan vehemente y un consuelo tan puro, que no me quedaba duda que era Dios quien me invitaba a subir a la cruz. De ahí en adelante no volverá atrás en la dirección indicada por esa gracia. La pobreza, el desprendimiento de todo lo terreno, a imitación de San Francisco, y la santa humildad, su característica más típica, traducida en humillación. Que no haya otro estado tan bajo, tan despreciable, tan humillante, al que yo no pertenezca. Y eso hasta después de su muerte. Había encontrado el tesoro, que se le descubrirá como la voluntad de Dios de crear un instituto de víctimas que se quieran unir a Jesús en la cruz por la salvación de sus hermanos pobres. Las luces y gracias recibidas de Dios en este tiempo le fueron descubriendo no solo el espíritu del nuevo instituto, sino también, con luces y energías espirituales extraordinarias en la historia de la espiritualidad, los caracteres que convenían a sus casas, a sus capillas, portería, dormitorio y hasta la distribución ordinaria del tiempo en sus comunidades. Se le descubría la necesidad de rebatir con la vida de estas nuevas religiosas la corrupción de su siglo. Los librepensadores del tiempo piensan en las religiosas como en gente que no quiere trabajar y buscan una vida cómoda, y de las que se dedican a la caridad no saben sino mandar sin que a ellas les falte nada. La regla de estas religiosas había de demostrar con el ejemplo que, por solo amor de Dios, se abrazan con todo lo contrario. Había de reunir en una sola vida la penitencia de los padres del desierto con la caridad de San Vicente de Paúl, la contemplación y la pobreza de la más oculta religiosa con la vida laboriosa de quien trabaja para aumentar el socorro de los pobres. Pensaba en jóvenes desprendidas de todo lo terreno, hasta de ellas mismas, sin nada terreno más que la ropa puesta, y ésta de limosna, sin flores ni estampas ni ninguna clase de animalitos, para que en nada pueda apegarse el corazón. Ocultas y desconocidas, y sin ninguna apariencia que las haga especiales, una comunidad de vida extraordinaria por su penitencia, obediencia y mortificación en todo, de oración continua a imitación de los ángeles, que bajan del cielo para aliviar a sus hermanos, los hombres, solo cuando Dios se los manda. Silenciosas por las calles, lo único que debería distinguirlas es la modestia, compostura y dulzura con que habían de tratar a todos. En la casa había de reinar un profundo silencio, con sus paredes blancas y toda muy limpia. En el corredor ningún mueble, más que de trecho en trecho un cuadrito sencillo con la estación del Vía Crucis. El ajuar vasto y limpio, todo había de ayudar y convidar a la oración, al desprendimiento de todo, sugerir la limpieza de cuerpo y de espíritu, predicar la pobreza solo con su estilo y el seguimiento de Cristo crucificado. Veía a las hermanas como ángeles volar con diligencia a la asistencia de los pobres enfermos a domicilio, para evitarles el desconsuelo de verse abandonados o apartados de la familia, porque no tienen quien se ocupe de ellos. Las hermanas visitan de día y asisten a la vela nocturna del enfermo que tiene necesidad de ello. Llevan a los pobres la ayuda que recaban de quien tiene posibilidades. Colocan a las jóvenes, hasta abrieron una escuela para las huérfanas solas, preparan a los moribundos y amortajan a los difuntos. Separadas del mundo, se encierran en su casa como ermitañas, después de haber consolado a los pobres y enfermos. No se dedican a relaciones con el mundo, pero siempre hay alguna al cuidado de la puerta para atender al pobre que llame. Pero están dispuestas a salir de su retiro si se trata de algo urgente, como llevar un confesor a un moribundo o algo semejante. El estilo y espiritualidad de Sor Ángela de la Cruz se ha conservado así en nuestro tiempo. El pueblo ama y admira a las hermanas de la Cruz así como son. Durante la crisis de vocaciones religiosas, en su ambiente, las hermanas siguieron teniendo 30 o 40 jóvenes aspirantes en el noviciado. Hoy tienen más de 40.
La fundadora consideraba que la vocación que Dios le había hecho concebir y lanzar en la Iglesia era para pocas. Hoy son unas 800 religiosas distribuidas sobre todo en pueblos, pero también en ciudades grandes, en casi todas las regiones de España, incluso en Canarias y en otros países como Italia y Argentina, de donde también llegan al noviciado de Sevilla muy buenas vocaciones. En 1898, León XIII dio el Decretum Laudis del Instituto y San Pío X, en 1904, su aprobación pontificia. La Madre Angelita, como la llamaban con cariño en Sevilla, se convirtió también, con su palabra hablada, de conversación sencilla y profunda, en una institución. La consultaban grandes y pequeños, y le pedían su consejo y bendición. Cuanto más se ocultaba y se humillaba, tanto más la buscaban. Todos los capítulos celebrados durante su vida la reeligieron. Las hermanas no concebían otra cosa posible, pero en el de 1928, cuando ya tenía 82 años de edad, la Santa Sede remitió el asunto de la confirmación de su elección a la discreción del cardenal, para que se eligiera otra religiosa distinta de la fundadora. Cuando se leyó, ante todas, que habría que elegir esta vez otra religiosa, quedaron consternadas las demás. La madre se arrodilló ante los pies del visitador, se los besó y añadió una expresión originalísima suya. Dios se lo pague a Dios. Así indicaba que agradecía a Dios la manifestación de su voluntad y que era lo que ella deseaba. Salió elegida la hermana Gloria. La madre quedó oficialmente como superiora general honoraria y consejera espiritual de todas. A los 85 años de edad, en junio de 1931, se presentaron los primeros síntomas de su última enfermedad. Tuvo una embolia cerebral gravísima. En julio, perdió el habla y, después de 9 meses clavada en la cruz, desde su tarima alzó el busto, levantó los brazos al cielo, abrió los ojos y sonrió dulcemente. Suspiró 3 veces y se apagó su suspiro en este mundo, cayendo recostada sobre su tarima. Su espíritu estaba desde hacía tiempo en las manos del Señor. Sus hijas espirituales se han transmitido como testimonio sus últimas palabras. No ser, no querer ser, pisotear el propio yo. Pero hacía ya tiempo que había escrito para sí misma con toda autenticidad. La nada calla, la nada no se disgusta, la nada todo lo sufre, la nada no se impone, la nada no manda con autoridad, la nada, en fin, en la criatura es la humildad práctica. Había vivido particularmente iluminada como maestra en la práctica de la virtud. La vida y la obra de Sor Ángela de la Cruz siguen realizando en el mundo las palabras de San Pablo. Porque lo que parece locura de Dios es más sabio que los hombres. 1 Corintios 1:25. Su Santidad San Juan Pablo II, en 1982, en la ceremonia de beatificación de Sor Ángela, había dicho: la renuncia a los bienes terrenos y la distancia de cualquier interés personal colocó a Sor Ángela en aquella actitud de servicio que claramente define llamándose expropiada para utilidad pública. La existencia austera de las Hermanas de la Cruz nace de su unión al misterio redentor de Jesucristo, y ello supone una gran reserva de fe para inmolarse, sirviendo sin pasar factura, quitando importancia al propio sacrificio. Y también añadió: su ejemplo es una prueba permanente de la caridad que no pasa. Con motivo de la anunciada canonización de Sor Ángela de la Cruz, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo, ha escrito una pastoral a sus diocesanos en la que afirma, entre otras cosas: Ángela de la Cruz está entre las figuras más resplandecientes de la historia de nuestra diócesis. Ella brilla por su fidelidad, constante a la voluntad de Dios, por la humildad que llenaba de grandeza su incondicional amor a su Señor, por la alegría en la pobreza, que era glorificación de la bondad del Creador, por la caridad sin medida en la que Cristo era honrado en los más pobres y desvalidos. Con las mismas palabras que usaba nuestra ya próxima santa, acudiremos a la Santísima Virgen María. Madre mía,
Señora mía, reina mía, madre de la mansedumbre y de la humildad, enséñame, que yo no deseo otra cosa que aprender de vos, purísima, limpísima, hermosísima, blanquísima, bellísima, Santa María, mi esperanza, mi consuelo, mi felicidad, mi dicha. Santa Ángela de la Cruz, ruega por nosotros.